Hola amigos, bienvenidos al especial del video número 100. Y por ser este video especial, hablaremos de curiosidades de su país favorito, México. La tauromaquia reúne el concepto y las reglas que definen el arte de lidiar o toreo. Este espectáculo está fuertemente difundido en Hispanoamérica, pero en especial en México, donde la fiesta brava es más grande. Entre ellos están Luis David Adame, Luis Castro el Soldado, Michelito Lagraveré, Joaquín Rodríguez, etc. 2. La subdivisión racial de México es muy variada, ya que muchos piensan que ahí solamente habitan blanco, pero ellos solo representan un 41%. La genética está dividida de esta forma: 55.2% de indígenas, 41.8% de europeos, 1% de africanos y 1.2% de asiáticos. 3. Antiguamente, México era 2 veces más grande de lo que es hoy, ya que poseía los estados americanos de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, además de partes de Kansas, Wyoming y Oklahoma. Esto sucedió en el contexto de la Guerra Mexicano-Estadounidense del año 1846, donde la ya consolidada Estados Unidos de Norteamérica anexionó los terrenos arrebatados. 4. La comida mexicana es la única gastronomía del mundo en ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no es para menos, es muy apreciada a nivel nacional e internacional. Algunos de estos son los tacos en sus distintas preparaciones, las enchiladas, las quesadillas, el caldo de queso, la sopa azteca, arroz negro, morisqueta, entre otras. 5. México es uno de los titanes de las producciones televisivas, ya que sus series, películas y telenovelas han sido acogidas por toda Latinoamérica. Algunas de las famosas son El Chavo del Ocho, La Gata, La Familia Peluche, la trilogía de Thalía, Vecinos, La Madrastra, La Malquerida, María Candelaria, Flor Silvestre, etc. 6. El primer europeo en llegar a suelo mexicano fue el español Hernán Cortés en 1519, desembarcando en la actual costa de Veracruz, que en náhuatl significa verdadera cruz. Después, solo bastó unos años para fundar el Virreinato de Nueva España, que gobernó lo ya mencionado antes, toda Centroamérica, las Filipinas y unas cuantas islas del Pacífico pertenecientes a Oceanía. 7. La bandera mexicana actual es utilizada desde el año 1821, pero no se hizo oficial hasta el año 1968. Los colores de sus 3 franjas verticales tienen diversos significados según a quien preguntes. El verde puede ser la independencia de España o esperanza. El blanco puede ser la pureza de la religión católica o la unidad del pueblo. Y por último, el rojo representa la sangre de los héroes nacionales. Su escudo de un águila comiéndose a una serpiente sobre una planta de nopal hace alusión a cuando el Imperio Azteca fundó su capital, en donde hoy es México DF. 8. La Gran Pirámide de Cholula mide 450 metros por 450 metros, alzándose 55 metros sobre la llanura donde se empezó a construir alrededor del año 300 a.C. Esta es la pirámide más alta del mundo. Esta pirámide se encuentra en el recinto arqueológico de Cholula en el municipio de San Andrés de Cholula, en la región de Puebla. 10. La geografía de México tiene mucha variedad, esto sin ser un país sin selva amazónica. Algunas de estas zonas son bosque húmedo, bosques de pino-encino de América Central, chaparral y bosques de California, la zona desértica del norte, los humedales, manglares y pantanales, y la Sierra Madre. 11. El chocolate se domesticó por primera vez en México. Desde hace unos 3000 años en México empezaron a cultivar árboles de cacao. Ya en ese momento al chocolate se le daba mucho valor.
En sus intercambios, tanto usaban el fruto del árbol del cacao como la moneda. La palabra chocolate tiene origen náhuatl. Chococ significa amargo, mientras que atl es agua. Chocolate viene a ser técnicamente agua amarga. 12. Para la nación azteca, los rituales de sangre eran primordiales para la buena relación entre Dios y ellos. Para los aztecas era tan primordial el sentido del beber con los dioses, que creían que las ofrendas de sangre eran necesarias para mantener la vida sobre la tierra. Por eso, todos sus rituales guardaban la esencia de morir para nacer, de morir para satisfacer a los dioses. Los sacerdotes arrancaban el corazón del prisionero y dejaban que su sangre bañara el suelo, pues se suponía que aumentaba la fertilidad de la tierra y la probabilidad de lluvia. 13. México está en el grupo de los países megadiversos, que juntos concentran al 80% de la biodiversidad del planeta. Tiene una flora y una fauna única en Norteamérica. Entre estos están la magnolia mexicana, la guayaba, ombligo de Venus, tapir, águila real, cangrejo de las barracas, charal de alchichica, el ajolote, el chichicuilote, etc. 14. México también es hogar de cantantes de talla internacional por canciones que hasta el día hoy recordamos y que las nuevas generaciones ahora disfrutan. Es de sobra conocidos los nombres de Lila Downs, Juan Sebastián, Coco CC, José Alfredo Jiménez, Julieta Venegas, Bereís, Carlos Rivera, Luis Miguel y Chabela Vargas. 15. Las danzas mexicanas se ve una clara influencia de carácter indígena, europea, y de otras zonas de Oriente. Algunos de estos bailes son fandango jarocho, los matelachines, la danza del venado, los parachicos, la polca norteña, la jarana yucateca, danza de los viejitos, y el jarabe tapatío. 16. Con una población de 128.7 millones de habitantes, México es el 10º país más grande en población del mundo. En Norteamérica es superado únicamente por Estados Unidos. También lo hace el país del mundo con más hispanos del mundo, superando por mucho a la famosa España, Colombia o Argentina. 17. Entre las mayores exportaciones de México está la plata, ya que este es el país que más exporta el preciado metal, superando a grandes mineros como Perú, China o Rusia. De allí, la compañía que lo exporta es Fresnillo, fundada en 1901. Este metal fue por muchos años la divisa del Imperio Español. 18. Además de sus bellos paisajes y buena comida, la nación mexicana tiene mujeres que son una auténtica belleza. Estas mujeres son Dana Paola, Eiza González, Ana Brenda Contreras, Melanie Pávola, Aislinn Derbez, Salma Hayek, Renata Notni, Camila Sodi y Maite Perroni. 19. No solo la encontramos en la bandera, el símbolo de la serpiente es bastante recurrente en la cultura maya. Kukulcán, el dios de la serpiente emplumada, es el protagonista de una de las pirámides mayas más famosas, la de Chichén Itzá. Cada año en los equinoccios, la dirección de los rayos del sol y la posición de la pirámide hacen que ocurra un fenómeno muy peculiar, en el que parece que por la escalinata noroeste esté descendiendo una serpiente. 20. La canción No sé tú, de Luis Miguel, fue mucho más que una simple canción de bonita melodía y letras. La canción sirvió para que la gente de México recordara y volviera a sentir cariño por las canciones olvidadas ya por las nuevas generaciones. Apuesto que este dato te sorprendió. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú. 21. Al igual que en otros países latinoamericanos, el género musical de los mariachis tiene influencia de la música española. De todos los géneros de México, este es el más conocido a nivel internacional.
En la época contemporánea hay cerca de 30.000 músicos dedicados a este género en México, pero se encuentra ampliamente extendido en los Estados Unidos. 22. El charro, en México, es un jinete, alguien que practica la charrería, considerada como el deporte nacional de este país. Siendo una de las más importantes tradiciones mexicanas en la actualidad, la charrería proviene de una palabra en euskera que significa común o vulgar, como se les llamaba a los habitantes de Salamanca, de donde se importó al virreinato novohispano. Existe una confusión sobre quién inventó la indumentaria que usan, si los mexicanos o los estadounidenses, ya que el traje charro es muy similar al traje vaquero de los desiertos de Texas o Arizona. 23. La relación de México y Filipinas es más que amical y de hermandad, ya que en la era colonial, fue desde suelo mexicano que se gobernó el archipiélago asiático. A partir de esto, es que en Filipinas se come una variante de los tamales, muchos de ellos tienen un abuelo u otro ascendente mexicano, hay también una estatua mexicana en Filipinas, adoran a la Virgen María y fueron defendidos por los mexicanos en la Guerra de Intervención Japonesa. 24. Los mexicanos aman usar el sabor picante del jalapeño o de cualquier planta similar. Esto se ve reflejado en que en todos sus platos están ardiendo con el sabor de esta planta. También los dulces y bebidas vienen condimentados con el chili. Ni siquiera Perú llega a tanto, y eso que algunos allí le ponen picante a la sopa. 25. Tras un viaje a México, el pintor Salvador Dalí dijo que de ninguna manera volvería allí, ya que no soportaba estar en un país más surrealista que sus propias pinturas. 26. México está junto al cinturón de fuego del Pacífico, teniendo así, lamentablemente, muchos terremotos y sismos ocurren allí. El más fuerte terremotos que vivieron fue en el 28 de julio de 1957. 27. En la costa caribeña de México, está el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Este abarca desde la costa de Yucatán, Belice, una pequeña porción de la costa guatemalteca, hasta Honduras. Aquí habita el famoso animal conocido como ajolote. 28. Las relaciones de México y Cuba son muy buenas, y vienen siendo ininterrumpidas desde el año 1903. La distancia de la isla caribeña y de Yucatán es de 826 kilómetros cuadrados, permitiendo una fácil migración de su gente. Es por tal motivo que muchos cubanos fueron y son famosos en México. Ellos son Niurka Marcos, Valdés, Adrián Dimonte, César Évora, Raquel Vigorra, Liz Vega, Raquel Olmedo, Julio Camejo, Livia Brito, o la cantante Camila Cabello. 29. Una de las curiosidades de México más raras es la existencia de una religión que adora la figura de la Santa Muerte. Se representa con un esqueleto vestido con una larga y oscura túnica y se refiere a ella como un elemento intrínseco a la vida, que iguala a todos los seres humanos. 30. Los famosos que escogen México para ir a veranear son Meryl Streep, Emily Ratajkowski, Justin Bieber, Rihanna, Cara Delevingne, Richard Gere, Ricky Martin, Leonardo DiCaprio, o Jennifer Aniston. Eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que cada semana subimos un nuevo video al canal, así que estate pendiente de ello prendiendo la campanita. Nunca lo olvides, aprender es poder, adiós.